Beata Alexandrina María da Costa. Capítulo 8. No te alimentarás jamás en la tierra. Una semana antes de que comenzara el período del inexplicable ayuno, precisamente la última vez que sufrió la pasión alexandrina, volteada para la iglesia parroquial, hace esta oración a Jesús en el sagrario: transfórmame en tu Eucaristía. Madrecita, mi querida madrecita, yo quiero ser de Jesús y quiero ser tuya. El Espíritu de Dios colocó en sus labios aquella súplica audaz, porque nunca una criatura humana había osado tanto, ni nunca se suponía posible aquello que estaba por suceder. Ya desde el 7 de marzo, sus condiciones de salud habían empeorado tanto que, esperando la muerte, dictaba a su hermana sus últimas disposiciones. Privada de su guía espiritual, no llegaba a comprender que estaba atravesando por segunda vez uno de los fenómenos más dolorosos en la vida espiritual, la muerte mística. Debía de seguirse a aquella muerte la realización de su ardiente deseo, su transformación en una Eucaristía viva. 2 años después, en un éxtasis, el 25 de junio de 1944, al darle como bebida la sangre que brotaba de su divino corazón, Jesús la hace exclamar extasiada: ¡qué maravilla! ¡Qué bondad infinita! Sentía la sangre del corazón de Jesús pasar por mí con toda su abundancia, y Jesús, lleno de dulzura, me susurra: valor, hija mía, toma mi consuelo, mi sangre divina y mi carne son tu alimento y tu vida. Consciente de que todo le venía de la comunión, Alexandrina podía decir con victoriosa alegría: Jesús me sació, me resucitó, despuntó el día, brilló el sol y me calentó con sus rayos. El mundo no puede nada contra mí. Sentía que una nueva vida, con reflejos gloriosos, había entonces sustituido a la otra vida, la vida sujeta al hambre, a la muerte, a la oscuridad del tiempo, una vida oprimida por la tiranía del mundo. El Señor había aceptado sus ansias de ser una Eucaristía viva, y se lo confirmaba el 7 de diciembre de 1946 al decirle: no te alimentarás jamás en la tierra, tu alimento es mi carne, tu sangre es mi sangre divina. Cuando uno mi corazón a tu corazón, tu vida es mi vida, de mí la recibes. No quiero que uses medicina, a no ser aquella que no sea alimentación. Esta orden es para tu médico, es grande el milagro de tu vida. A la súplica ardiente: Jesús, transfórmame en tu Eucaristía, Alexandrina había agregado otra: madrecita, madrecita, madrecita querida, quiero ser de Jesús. Esta oración, que encierra un ardón singular,
tiene en la ascética cristiana una importancia teológica que es necesario poner en relevancia. Ya se hizo referencia a las devociones básicas en la vida espiritual de Alexandrina. En ella, viviendo ahora solamente de la Eucaristía, se revela una obra prima de Nuestra Señora. Según la doctrina tradicional católica, en nosotros, que nos alimentamos de la carne de Jesús, se crea una relación más estrecha y más fuerte con la Santísima Virgen, Madre del Divino Amor y Madre de la Divina Gracia. Sin embargo, a medida que crecemos en una intimidad con Nuestra Señora, aumenta también en nosotros la intimidad con la Divina Eucaristía. Esta intimidad, que es gracia, no es comunicada directamente a través de las carnes tomadas por Jesús de las entrañas purísimas de la Virgen María. Lo que la Eucaristía tiene de especial es precisamente esto: nos torna participantes de la naturaleza divina a través de la carne y la sangre del Salvador. El vehículo inmediato de la vida divina en este sacramento no es el alma de Jesucristo, pero sí es su sangre adorable y su carne preciosísima. La liturgia lo hace resaltar cuando dice: el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo te guarde para la vida eterna. Con su carne inmolada, el Hijo de Dios nos quiere salvar, tanto en la cruz como en el altar, de modo que uno de los aspectos misteriosos de la Eucaristía es esta transmisión de vida a través de la muerte, y es así como nos es comunicada la vida divina, por medio del cuerpo de Cristo que recibimos en estado de víctima bajo las sagradas especies. Pero la Santísima Virgen no puede quedar ajena a este aumento de vida que nosotros recibimos en la Eucaristía, porque es ella quien nos da el cuerpo y la sangre de Jesucristo en el doble misterio del precepto y de la cruz. La Eucaristía es por naturaleza el sumo bien sobre el cual, como Madre incomparable, conserva todos sus derechos. No se puede decir, en cierto modo, que es ella quien nos da el divino alimento de nuestras almas. Ella está indudablemente en su misión de madre junto a la Eucaristía, pronta a comunicar la vida de la gracia a sus hijos de adopción. Con el Hijo en sus entrañas, alimenta a sus hijos adoptivos. Fue hecha Madre de Dios para que lo fuese también de los hombres. Recibiendo la comunión, se verifica mucho mejor que de cualquier otra manera. En el momento en que Nuestra Señora fue asociada a la obra de la vida espiritual. Por estos motivos, es evidente que el amor para con el Santísimo Sacramento aumenta en nosotros la proporción del amor que se tiene por Nuestra Señora. Los más allanados favores de la vida mística se reciben a través de la Eucaristía, y allí interviene Nuestra Señora de modo patente y directo. En el caso particular de Alexandrina,
esta intervención es muy clara. Pocas referencias serán suficientes para darnos una idea de la ternura con que la Madre del Cielo se inclina sobre esta criatura, cuya vida durante más de 13 años fue alimentada solamente por la carne de Jesús. Madrecita, ven a preparar mi alma. El primer documento que encontramos sobre este asunto se remonta a 1930. Juzgamos que sea contemporáneo de su vocación eucarística. De él nos habla en el subtítulo Lámpara de los Sagrarios. En este documento, Alexandrina pide a la Madre Celeste presente a Jesús Eucarístico sus oraciones y las enriquezca, para ella hablarle y amarle, sirviéndose de su corazón. Acostumbraba decir a la Virgen: Madrecita, yo quiero andar de sagrario a sagrario, a pedir favores a Jesús como la abejita, de flor en flor, al chupar del néctar. Madrecita, yo quiero formar un peñasco de amor en cada lugar donde Jesús sacramentado habita, para que no haya nada que pueda entrometerse entre el amor y vaya a herir su santísimo corazón. Madrecita, habla en mi corazón y en mis labios, haz más fervorosas mis oraciones y más valiosos mis pedidos. En el día de la Anunciación de 1934, en una carta a Nuestra Señora, le agradece de todo corazón por haber consentido que Jesús tomase la carne de su seno purísimo para la redención de la humanidad. Después le pide a ella el amor para amar a su divino Hijo, tornado el todo de su alma. Oh amable Señora, yo quiero un amor que sea capaz de sufrir todo por tu amor y el de mi querido Jesús. Sí, de mi Jesús, que es el todo de mi alma, porque Él es la luz que me ilumina, es el pan que me alimenta, el camino por el cual yo quiero seguir. En una carta a su primer director, describe cómo espera siempre de Nuestra Señora la preparación de su corazón para hospedar a Jesús y cómo fue escuchada su oración. Ayer tuve la consolación de recibir a mi querido Jesús. Como de costumbre, pedí a Nuestra Señora que enviase una multitud de ángeles, querubines y serafines para acompañar a Jesús del sagrario hasta mí y de verla a ella con mi alma finalmente a dar la acción de gracias. Sucedió después de la comunión. Sentí paz. Estaba con los ojos abiertos y comencé a ver delante de mí una cantidad de ángeles formando un gran arco. De un lado, figuras mayores que no tenían mayor cosa, no sé lo que era. En el medio, una figura mayor, aunque no la distinguí bien. Enfrente había un trono con colores tan bellos que salían del trono y los inundaba rayos dorados. Yo pensaba que fuese Nuestra Señora acompañada por los ángeles como había pedido. Dudando si debía hablar
hablar de esto o no a su director, recibió esta orden y esta explicación. Dile todo, todo, preséntale cuánto viste, para que le demuestres que tus oraciones son aceptadas en el cielo. Viste a la Virgen y a mis ángeles, querubines y serafines, con sus instrumentos. Vienen a preparar tu alma, me agradecerán y recibirán como en el cielo. Estoy en un trono dentro de ti. Podríamos multiplicar las citas, mas sería superfluo. Nos basta concluir que en esta luz mariana, fundamentada tan sólidamente sobre la doctrina de la Iglesia, se encuadra perfectamente la ascética de Alexandrina. Así se explican las intervenciones de María Santísima en su vida mística como incitadora a la inmolación completa, como consuelo en sus éxtasis dolorosos, como madre compadecida y fuente de nuevas energías en sus comunicaciones durante varios años en el primer sábado de cada mes. Jesús decía a Alexandrina: tienes a mi Madre del Cielo, te acompañamos siempre por los caminos duros y horrorosos que pasaste. No caíste porque te amamos, y ahora también no caes. Continuamos amparándote. Alexandrina rezaba todos los días: Madrecita, conságrame toda y para siempre a Jesús. Dile que lo ayudas a crucificarme, a fin de que nada quede en mi cuerpo o en mi alma sin crucificar. Son comprensibles las palabras que pronunció antes de ir para el cielo y que resumen toda su vida espiritual. Comulguen muchas veces, recen el rosario todos los días. Quedará inolvidable en la vida de Alexandrina la Semana Santa de 1942, que señaló el inicio de su misterioso ayuno. Ya el 7 de marzo, su dolencia se había agravado. Parecía que el cáliz de dolor transbordase, que su cuerpo, martirizado durante 4 años por la pasión indescriptible de los viernes, no soportaría la violencia de aquella tortura y que su alma levantaría vuelo para la eternidad. No se alimentaba casi nada, con dificultad ingería un poco de leche o agua mineral. El domingo de Ramos, Alexandrina pidió la Santa Unción, porque temía perder el conocimiento antes de poder recibir este grande sacramento. Apenas le fue administrado, exclamó sonriente: estoy tan contenta, me fueron perdonadas todas las culpas. Después comenzó la Semana Santa en una grave y dolorosa agonía. En la aldea se daba por cierto que la enferma no llegaría a Pascua. Le habían aparecido dolores de todo género, náuseas, vómitos, una sed ardiente, un sentido temeroso de la muerte y el miedo de fallecer sin tener junto a ella a su director. Alexandrina afirma que sentía que su alma moría de hambre. Cuando le llevaban a los labios algún sorbo de agua, exclamaba: «Oh mi Dios, mi sed
solo puede ser saciada por ti. En la tierra ya no hay remedio. Durante las náuseas insoportables gemí: ¡ay, qué asco! Solo los condenados al infierno. Este asco solamente puede ser fruto del pecado. El Jueves Santo dice: yo no tengo miedo a la crucifixión de mañana. Al preguntarle el motivo, respondió: no sé, ciertamente es porque nuestro Señor no me la va a dar. De hecho, al día siguiente no tiene la pasión, pero nuestro Señor le habló por 3 veces y en una de ellas le aseguró: no temas, hija mía, porque no volverás a ser crucificada como en el pasado. La crucifixión que comenzará ahora es la más dolorosa que se pueda imaginar. Yo te voy a llevar después al cielo conmigo. Vas conmigo y con tu madre querida. En aquel Viernes Santo, 27 de marzo de 1942, Alexandrina comenzó su ayuno absoluto. La Sagrada Comunión será, durante más de 13 años, hasta su muerte, su único alimento. Desde aquel Viernes Santo, si Alexandrina quería ingerir cualquier cosa, aunque fuera solamente agua mineral, la vomitaba con dolores horribles. Mientras la atormentaba una sed terrible, se le oía exclamar: ¡qué sed abrasadora! Esta sed solo se apagará en el cielo. En cuanto a su estado general decía: mi cuerpo parece no tener huesos, parece una masa. Soy como una estatua de barro, porque no se puede tocar para que no se caiga en pedazos. Los parientes y las personas íntimas no se separaban nunca de aquel lecho. No podían explicar una existencia que era solo dolor. El abad, juzgando la moribunda, le dio la Sagrada Comunión, tanto el viernes como el sábado santo, pero los días pasaban y la vida no se extinguía. Visiones celestes, Jesús, Nuestra Señora, San José, el ángel de la guarda, daban frecuentes pero fugaces alivios a los atroces sufrimientos de la enferma, que debido a aquella abstinencia absoluta mantenía a todos en suspenso. La propia Alexandrina estaba persuadida de que el fin estaba próximo. Le oían gemir: oh madrecita, ven a buscarme, no puedo ya vivir en la tierra. Oh Jesús, mi amor, no abandones a quien siempre deseo amarte en la tierra. Oh días que nunca se pasan, oh cielo que no llega. El 13 de abril manifestó este deseo a las personas que le eran queridas. Cuando toque el destino por mí, arrodíllense, recen, den gracias a Jesús y a la Madrecita por haberme llevado, que éstas sean vuestras lágrimas. Cuando llegaba cada viernes, recordando la pasión sufrida durante 4 años, sentía su alma inundada de recuerdos y decía: se estima una cosa solamente cuando se pierde. Si la tuviera ahora,
la abrazaría con un abrazo eterno y me parece que nunca más me alejaría de ella. Para calmar aquella ansia, pedía que le trajesen el vestido usado en la pasión, para verlo, besarlo y abrazarlo, o pedía besar el tapete en el cual se habían desarrollado varias estaciones del misterioso martirio. Pero debido al ayuno persistente e invencible, tenía la ilusión de morir pronto, augurando que tal acontecimiento sería el primer viernes de mayo, para festejar en el cielo el primer sábado que le era tan querido. Pero el cielo estaba aún muy lejos, aunque el 24 de mayo, al final de casi 2 meses de ayuno, con una sed abrasadora y una nostalgia por el alimento, Alexandrina dice: suspiro, muero y ardo en ansias de ir a saciarme con el alimento celeste. Las semanas pasaban y las personas íntimas, al verla regresar a sus actividades sin auxilio de ningún alimento o bebida, como si fuese un espíritu sin necesidades corporales, se asombraban, llenándose de interrogaciones y suposiciones. Habían tratado de esconder el extraordinario fenómeno, pero se había extendido a través de las noticias familiares que se transmitían confidencialmente a los que informaban sobre la enferma, tan estimada por todos. Y la fama no quedó en la aldea, corrió lejos aquello que Alexandrina pensaba sobre la curiosidad e interés que se estaba creando, sobre todo a la vuelta de su ayuno. Lo encontramos en una gota del 25 de octubre de 1944. Día a día, momento a momento, mi vida se vuelve más penosa. Por un lado, la obediencia me manda a vivir escondida, no recibir a nadie, para ser olvidada poco a poco. Oh mi Dios, si yo tuviera voluntad, así querría vivir. Sobre su pena recogemos lo que aconteció en una de aquellas visitas que tenían por finalidad una verdadera fiscalización de su abstinencia absoluta. Es su descripción. A las 2:30 de la tarde entraron en el cuarto 5 hombres. Tuve inmediatamente el presentimiento de alguno de ellos fuese médico. Comenzaron a interrogarme, no sé por qué. Mi mirada se fijó sobre todo en uno de ellos. Solo cuando partieron supe que era el médico. Respondí a todo, no me faltó la serenidad. Jesús sabe cuánto me cuestan estas cosas, que acabarán tal vez hasta mi muerte. Respondí con firmeza, porque la verdad tiene un solo camino. Al interrogarme sobre la alimentación, oh, qué heridas, si al menos nadie supiera. Me preguntaron, ¿pero es verdad que no come nada? Nada. No sabía si los visitantes eran creyentes, practicantes o no, pero respondí igualmente. Recibo la comunión todos los días. Quedaron en silencio por algunos momentos, sin un gesto, sin una sonrisa.
Poco después se retiraron delicados y respetuosos. Sin embargo, no todos trataron con delicadeza y respeto el caso de Balazar. Nacieron y se extendieron dudas. Surgieron sospechas de que se tratase de fraudes bien organizados. Ni siquiera faltaron gritos de escándalo. Alexandrina, que no escribía y no dictaba casi nada más, a excepción de los éxtasis recogidos a su vez por el doctor Acevedo, nos dejó algunas frases que revelan su martirio de aquellos tiempos. Los hombres vuelven pesada y triste mi vida sobre la tierra. Los rumores divulgados, las dudas de los escépticos, fueron causa de lágrimas para la familia que, inocente de todo, pedía solamente que la dejaran olvidada y en paz, entre la pobreza de aquellas cuatro paredes. El grupo valiente de los amigos, que no podía soportar una mancha sobre una causa que presentaba pruebas de tanta seriedad, solicitó la intervención y ayuda directa. Y un día llegó una orden providencial, aunque muy amarga para la enferma. Apélese a la ciencia. Demos la palabra a Alexandrina sobre su internamiento en el hospital para observaciones, ocurrido el 15º mes de su ayuno completo. Para satisfacer los deseos y la voluntad del señor arzobispo, cuenta Alexandrina, el 27 de mayo de 1943, una vez más me sujeté a una nueva conferencia cuando me comunicaron esto. Un nuevo sufrimiento se apoderó de mi espíritu, pero como viese la voluntad santísima de Dios, acepté, como siempre, por obediencia, pues lo que más me costaba era tener que sujetarme otra vez a un examen médico. Cuando me dijeron el día en que los médicos venían, pedí con todo el amor a mi querida Madre del Cielo que me diese la calma necesaria para soportar todo con coraje y resignación, pues era por Jesús y por las almas. En el día escogido comparecieron mi médico asistente, doctor Manuel Augusto Díaz de Acevedo, el doctor Enrique Gómez de Araujo y el doctor Carlos Lima. Cuando llegaron junto a mí, yo me encontraba en la mayor serenidad y calma. Nuestro Señor me había oído y atendido mi pedido. Las primeras palabras de uno de los médicos fueron para saber si yo sufría y por quién ofrecía esos sufrimientos, si sufría contenta y si quedaba satisfecha, si nuestro Señor de un momento para otro me iba a quitar estos sufrimientos. Respondí que realmente sufría mucho y que ofrecía todos estos sufrimientos por amor a nuestro Señor y para la conversión de los pecadores. Nuevamente me preguntaron por mi aspiración y yo respondí: es el cielo. Entonces me preguntaron si yo querría ser una santa como Santa Teresa, Santa Clara, etc., y subir a la honra de los altares, dejar mi nombre como esas grandes del mundo. Es lo que menos me preocupa. Queriendo experimentar mi confianza en Dios, me propusieron lo siguiente:
Si, para salvar los pecadores, fuera necesario perder su propia alma, ¿qué haría? No tenía toda la confianza en que con el fin de salvar las otras, la mía sería salvada también. Pero si con ese fin perdiese la mía, entonces no, pues ni nuestro Señor sería capaz de pedir una cosa de esas. ¿Y por qué no come? No como porque no puedo. Me llena, no tengo necesidad de comer, pero siento nostalgia de la comida. Después comenzaron a hacer el examen médico, que yo soporté siempre bien dispuesta. Fue muy riguroso, pero al mismo tiempo tuvieron cuidado con mi cuerpo. Al fin resolvieron, visto que yo no estoy en condiciones de hacer el viaje, mandar unas religiosas que certificaran la veracidad de que yo no me alimento. Cuando ellos se fueron, nuestro Señor me hizo sentir que la resolución que ellos habían tomado no iba a realizarse, y quedé en espera de noticias que me trajeran una nueva manera de pensar de los médicos. El 14 de julio vino el médico asistente con mi confesor ordinario, Padre Alberto Gómez, y me comunicó la resolución de los médicos. Y para convencerme a mí y a mi familia, para que yo fuera al refugio de la parálisis infantil, para verificar todo lo que pasaba. Yo respondí inmediatamente que no, pero luego me arrepentí y por la obediencia dije que sí, porque no quería desobedecer al señor arzobispo, dejar mal situados a mi director o al médico asistente y todos aquellos que tanto se habían interesado por mí. Pero puse unas condiciones. Primero, poder recibir a Jesús todos los días. Segundo, que mi hermana me acompañara siempre. Y tercero, no pasar más exámenes, pues iba para observación y no para exámenes. Durante aquellos días de mi estancia, pedí a Jesús y a la Madrecita que me dieran fuerzas y valor para hacer el apoyo de los míos, que se encontraban desolados. ¿Cuántas veces durante la noche, con el corazón oprimido y las lágrimas brillando en los ojos, yo pedí a Jesús que me ayudara, pues me parecía que me iban a faltar las fuerzas y me veía sin tener valor para mí, cuanto más para darle valor a otros. Llegó el día 10 de julio, en que estaba todo preparado para mi partida a Foz. La amargura que se apoderó de mí era enorme, pero al mismo tiempo sentí un valor tan grande, y así oculté lo que había en mi alma. Confiaba tanto en Jesús y estaba tan convencida de su divino auxilio que hasta juzgaba que si fuese necesario, Jesús enviaría sus propios ángeles a ayudarme en el exilio donde me encontraba. Cuando el médico llegó junto a mí, parecía no tener valor para decirme que era preciso partir. Pero yo le dije entonces: vamos, quien no va, no viene. Entonces comenzaron las despedidas. Solo nuestro Señor sabe cuánto me costó esta separación, pues todos los míos me abrazaban y besaban,
llenos de dolor. Yo solo miraba para el Sagrado Corazón de Jesús y para la querida Madrecita, a pedirles que me diesen valor y fuerzas. Cuando iba en la camilla, al descender las escaleras, le dije por animarles: valor, todo esto es por Jesús y por las almas. No pude decir nada más. Tal era el apretón que sentía en mi corazón y parecía imposible contener las lágrimas. Era eso lo que yo no quería, no por mí, pero por no ser causa de mayores dolores para los míos. Cuando fui puesta en la camilla, rodeada por más de 100 personas, veía las lágrimas en los ojos de casi todos. Oía los gritos de mi madre y las demás personas de la familia. Era increíble mi dolor. Estaba ansiosa por partir, pero partir deprisa. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que me arrancaban las costillas. En esa ocasión le dije a Jesús: acepta, mi Jesús, todos los latidos de mi corazón por vuestro amor y para la salvación de las almas. El viaje fue difícil de hacer, pues sentía inmenso mi corazón y parecía que iba a sucumbir. Miré hacia mi hermana y la vi muy desolada. El médico me decía que con enfermas como yo no costaba hacer viajes, porque me veía siempre con una sonrisa en los labios. Pero solo Jesús sabía la amargura que había en mi corazón y las torturas de mi pobre cuerpo. Con las trepidaciones de la ambulancia, yo sentía grandes aflicciones en el corazón, pero repetía siempre: todo por vuestro amor, mi Jesús, y que la noche oscura que siento en mi alma sirva para dar luz a las almas. Al llegar a las últimas casas de Balazar, vi que el señor Sampaio levantó las cortinas de la ambulancia y noté que las lágrimas asomaban en los ojos del médico, que iba a mi lado, y exclamó: pobrecitas. Al oír esas palabras, le pregunté qué pasaba. Me dijeron que unas personas a la vera de la carretera lanzaban flores para nuestro carro. Me sentí entonces llena de compasión para con ellas, mientras las lágrimas me corrían por la cara. Cuando llegamos a Matosinos, el médico levantó la cortina de la ventana de la ambulancia para que yo viera el mar. Entonces, un silencio enorme se apoderó de mi corazón al ver el movimiento de las olas y cómo llegaban hasta la playa. Le pedí a Jesús que mi dolor fuese también así, sin interrupción y duradero. Llegamos cerca del refugio y el señor Dr. Gómez de Araujo no quiso que la ambulancia fuera hasta la puerta, y para eso le dije a los enfermeros que cogieran la camilla y me llevasen así por la calle, cubriéndome el rostro para que nadie me viese. La subida de las escaleras del refugio fue un martirio, porque me subieron con la cabeza para abajo. Ya en el cuarto me descubrieron el rostro y me vi entonces rodeada por el doctor Araujo y algunas de las señoras
que me iban a servir todo el tiempo de vigilia. Me colocaron en la cama que ya estaba destinada para mí. A mi hermana la mandaron para otro cuarto, contra lo que yo había pedido, pues este era uno de los mayores sacrificios que podíamos hacer, tanto una como otra. ¿Cómo habría de pasar sin ella, que me daba todas las vueltas precisas y me ayudaba con sus cariñosas palabras a llevar este doloroso calvario? Estaba apenas en la cama cuando Deolinda se presentó en la puerta, trayendo una maleta en la que teníamos nuestra ropa. El doctor Araujo, al ver a mi hermana, dijo en voz alta: «Esa maleta la quiero afuera». Fue espina sobre espina. Empezó a dar órdenes. Las vigilantes, la enfermera, puede decir lo que quiera, pero las señoras no tienen permiso de interrogarla. Después de dar todas estas órdenes, se retiró, quedando el médico asistente y las dos señoras que estarían allí permanentemente para vigilar todos los movimientos. Ya anoche, al retirarse el doctor, no pude retener por más tiempo las lágrimas. Mi médico tuvo una fineza, el respeto por mi dolor, más que respeto, cariño. «Valor, mañana volveré». Lloré sentidamente, pero inmediatamente ofrecí esas lágrimas tan amargas a mi querido Jesús. Al verme tan triste, aceptaron que esa noche quedara junto a mí mi hermana, junto con las dos señoras enfermeras, para aprender las vueltas que mi hermana me acostumbraba a dar, pero dijeron: «Solo por esta noche, pero ya mañana no se queda». Al día siguiente, que era viernes, comenzó para mí el verdadero calvario en aquella casa. En ocasión del éxtasis, como acontece todos los viernes, mi hermana vino junto a mí, encontrándose también el médico y una enfermera. Nada escapó a los observadores, ni los más pequeños pormenores que fueron después comentados. El doctor Acevedo escribió, como siempre cuando asistía, las palabras del éxtasis para entregar a los médicos. Deolinda, que le ordenaron estar lejos del cuarto, andaba apesumbrada y pedía: «Al menos podré ver a mi hermana en la puerta del cuarto. Con verla voy a alimentarla tal vez». Entonces le dije: «No te aflijas, nuestro Señor está con nosotros». A la vigilante, que lloraba durante el éxtasis, tocándole el hombro le dije: «No llore, el doctor Araujo tiene mucha caridad». Fue bastante para que nunca más esa vigilante se pudiera aproximar a mí, a no ser en los últimos días, cuando ya había pruebas de verdad, y aún así solo acompañada por otras personas. Debe ser por esto y por muchas cosas más que fue muy severa durante los días de Foz. Dios, nuestro Señor, la perdone. Esa noche comencé a sentir una crisis tremenda de vómitos que, como siempre, me hace mucho mal y tanto me afligen
sobre todo allí donde no tenía quien me amparase. El sábado vino nuevamente el doctor Araujo a ver cómo me encontraba, y sin saber de todo lo que me había pasado. Mi postración era tan grande que no me di cuenta cuando abrió la puerta, que estaba siempre cerrada con llave. Solo oí cuando al pie de mi cama decía la enfermera: «Está lista, está lista». Fue entonces cuando abrí los ojos y le dije: «Oh, doctor, yo en casa también tengo estas cosas». La respuesta de él, muy rápida e imperiosa: «Pequeña, no piense que viene aquí para ayunar». Comprendí a dónde quería llegar y me sentí profundamente herida. Cuando supo lo que había pasado el viernes, exigió los escritos del éxtasis y dijo: «Parece imposible que el doctor Acevedo, siendo un rapaz inteligente, se deje llevar por estas cosas. Esto tiene que acabarse, en tanto que desaparezcan todos los relojes para que ella ignore la hora, como si nuestro Señor necesitase de ellos». Al ver mi estado, querían medicarme, pero yo no lo consentí ni lo consentiría. Todas las veces que las enfermeras se me acercaban, creían que me había muerto. Fueron 5 días de continua agonía, más del alma que del cuerpo, pues durante estas crisis no consintieron que mi hermana viniera junto a mí. Yo, que en casa llegaba a necesitar hasta 2 personas que me ayudaran. Creían todos que estas crisis era debida a la falta de alimentación y que al verme completamente sola y sin nadie que me pudiera llevar cualquier alimento, yo sentiría necesidad de pedirlo, o quizás que estaba a punto de morir. ¿Cómo estaban engañados? El alimento me venía de la hostia bendita de mi comunión de cada mañana. Fue durante esta crisis que volvió a visitarme el médico asistente, y después de informarse por mi hermana, ella fuera de mi prisión y ya al pie de mi cama, fue aconsejado a la vigilante lo que yo necesitaba de tratamiento. Y yo, que aún no me había dado cuenta de que él había entrado, abrí los ojos hacia él y oí lo que él decía: «Esta enferma vino para acá para ser observado su ayuno y sus facultades mentales y nada más. Creo que el doctor Gómez de Araujo cumplirá las condiciones establecidas. No consiento que se le ponga una inyección o algún otro medicamento, a no ser que ella lo pida. Y las señoras verán que pasada esta crisis, las ojeras desaparecerán, los colores volverán y el pulso volverá a ser normal. No digo mismo a ser normal. Tal vez debido a los aires del mar, lo que les afirmo es una cosa: morirán las señoras, moriré yo, pero ella, acá en el refugio, no morirá». Sentado al pie de mi cama, vino a darme un poco del alivio que precisaba, porque nuestro Señor le permitió y le pareció bien así. Pasados 5 días, los vómitos desaparecieron por completo y el color natural del rostro
volvió junto con el brillo de los ojos. En una nueva visita del médico asistente, que iba frecuentemente al verme, la vigilante tuvo esta frase: «Vea, señor doctor, mire esa cara». Él, muy delicado como siempre, pero con firmeza, dice: «Fue por los bifes que comió y por las inyecciones que se puso». Jesús quiso más de una vez mostrar su poder en esta humilde criatura suya. Con todo, todas las señoras vigilantes cumplían bien las órdenes del médico, pues no me abandonaban ni un momento. La puerta de mi cuarto solo se abría para dar paso a los médicos y a las enfermeras. La nueva transformación que hubo en mí, ni el médico ni las enfermeras se querían convencer de que era posible que yo viviera sin alimento, porque usaban argumentos para atemorizarme. Decían de repente frases que mostraban cariño e interés por mi persona. Yo oí decir en las conferencias que tenían unos con los otros que mi caso sería de histerismo u otro cualquier fenómeno que no sabían explicar. El señor doctor Araujo me visitaba siempre 2 o 3 veces al día y siempre a horas diferentes para ver si conseguía descubrir alguna cosa, pienso yo, y algunas veces entró a mi cuarto ya noche, siendo entonces bautizado con el nombre de Cardenal Diablo. Aunque yo viviese hasta el fin del mundo, nunca podré olvidar la impresión que me causaba el abrir o cerrar de las puertas por el médico, porque estaba siempre a la espera de lo que iría a decir. Sentía una impresión tan grande que mi corazón se estremecía y mi alma se sentía más triste. Cuántas veces decía y repetía a Jesús: que esta noche sirva para darle luz a las personas que me rodean y a todas las almas que se encuentran envueltas en tinieblas. En las conversaciones e interrogatorios que varias veces me hice, empleó el doctor todos los medios posibles para convencerme y alimentarme y hacer sentir que no debía hacerlo así, porque a Dios no le gustaba. Hasta por los escrúpulos me quiso llevar. La enfermera me tentó muchas veces por el lado del corazón. Se sirvió de cuántos medios tenía a su alcance, con interrogatorios interminables y torturantes para desanimarme, juzgando que todo esto que pasaba en mí fuese influencia humana y no de Dios. Todos los días que era interrogada por el médico, me parecía tener delante de mí un lobo con piel de cordero. Peor aún, cuando trató de persuadirme de que todo era ilusión. Convénzase, pequeña, decía él, Dios no quiere que sufra. Si quiere salvar a los otros, que los salve Él. Si es verdad que Dios recompensa a aquellos que sufren, ya no tiene recompensa que darles por lo que han sufrido. Pero mi Dios, yo sé que eres infinito en tu poder, infinito en tus premios. Yo entonces le respondí: son tan grandes las cosas de nuestro Señor, y nosotros
somos tan pequeñitos, al menos yo. Indignado, dijo, tiene razón, y salió. Qué lejos estamos nosotros de conocer esta ley del amor de las almas. Si supiéramos el valor de un alma, veríamos entonces que nada es demasiado en todo cuanto hagamos para salvarlas. Era una lluvia constante de humillaciones y sacrificios. Oh, si yo supiera sufrir bien, ¿cuánto tendría para ofrecer a Jesús? Aparecían siempre cosas nuevas que humillaban y sacrificaban. Tenía a los pies de mi cama un retrato de la pequeña Jacinta que me mandaron. La miraba con amor y entonces, ya sin temer que las vigilantes contasen al médico, decía así: querida Jacinta, tú tan pequeñita, supiste lo que esto cuesta. Ayúdame, allá en el cielo, en donde estás. Solo el auxilio del cielo, solamente las oraciones de almas buenas podían ser mi fuerza para subir tan doloroso calvario y soportar el peso de tan pesadísima cruz. Un día, sentado el doctor Araujo a mi lado, procuró por todos los medios convencerme de que todo esto que pasaba eran ilusiones mías. Y entonces empezó a hablar con unos rodeos muy largos sobre la medicina, sobre un profesor suyo de un colegio de Oporto, donde él había hecho un estudio muy elaborado. Convencido de que estaba correcto su estudio, se lo llevó al profesor y él le dijo: ¿tiene la certeza de lo que dice? El doctor Araujo le decía que sí. Así siguió la conversación un largo rato y yo hacía como que no comprendía y me decía a mí misma: andas tan lejos para caer tan cerca. El doctor me dice todo y después: ¿no ve que está engañada? Que no puede ser nada de eso, por esta y aquella razón. Yo quedé no sé cómo. Mi Dios, tantas horas perdidas, tantas horas de ilusiones, todo cayó por tierra. Yo, que ya había llegado hacía mucho tiempo a donde él quería llegar, sonreí y le dije: no caigo, señor doctor. Tengo junto a mí un director muy santo y muy sabio que estudió el caso por algunos años, y si esa obra es de Dios, no hay nada que se eche por tierra. Él, un poco apenado, me dice: ay, no, fingiendo con sus palabras que no era solo lo que él quería decir. Dada mi respuesta, se retiró deprisa y ya era tiempo. Ay, mi Jesús, solo contigo podía desahogarme, solo para ti eran mis lágrimas. Fue mi madre, al visitarme al 16º día y al 30º día. La extrañaba tanto, estaba tan poco tiempo junto a mí y bajo la mirada curiosa de las espías. Ella lloraba y yo fingía no tener corazón. Sonreía y bromeaba con ella, la acariciaba y con mi sonrisa engañadora
escondía la amargura que tenía en mi alma y retenía mis lágrimas que luchaban por salir e inundar mi cara. Me animaba y me desahogaba sola íntimamente con mi Señor. Era mi cruz, y cómo no había de llevarla por amor de aquel que murió por mí. Así iba pasando los días en esta lucha constante, alternándose la vigilancia de las 2 enfermeras conforme la voluntad del médico. Con algunas sufrí mucho por todo lo que tenían que hacerme al cumplir sus deberes. Al acabar el tiempo establecido, el médico nos dice que nos daría mayor libertad, permitiendo que mi hermana viniese de vez en cuando junto a mí, pero sin consentirle que me tocase. El día 21 le concedieron a las religiosas del refugio que me hicieran una breve visita. Pasados casi 30 días, pensábamos mandar a decir a los míos el día del regreso, pero sin esperarlo, se dio lo contrario. Una de las vigilantes informó del caso a un médico nuevo, que al no conocer el caso, levantó nuevas dudas. Ese médico pensó que las vigilantes se dejaban engañar y dijo que solamente acreditaría mandando enfermeras de su confianza. El doctor Araujo, indignado por no acreditar el rigor de la observación hecha por él, exigió que mandase entonces una persona de su confianza y mandó a su hermana. Cuando nosotros pensábamos ver suavizado nuestro dolor, se nos pidió una nueva prueba, más dolorosa y triste. El doctor Araujo procuró convencernos de que era conveniente pasar 10 días más, aunque él estaba convencido de que todo era verdad y contra la voluntad de mi hermana. Él insistió que era preciso quedarse para convencer al otro médico. Yo le respondí: quien está 30, está 40. Así, esto quedó resuelto. Cuando mi hermana venía a verme y me ayudaba junto a mi cama, según permitía el médico, la vigilante encendía la luz, abría la puerta y se ponía junto a mi hermana. Inmediatamente que mi hermana se retiraba, fingiendo compasión y cuidados, por el frío que podía tener, me descubría más para ver si mi hermana me había dejado algo debajo de la ropa. Yo comprendía muy bien y abría los brazos sobre las almohadas para que ella viera mejor, fingiendo no comprender. Solo por ti, Jesús. No faltaron las seducciones para ver si yo tomaba alguna cosa de sus comidas. Cuando me mostraban los manjares sin decir nada, yo me contentaba con sonreírles, y cuando me ofrecían comida con palabras, yo agradecía: muchas gracias. Siempre sonreía, mostrando no comprender sus maldades. ¿Cuántas veces me fue quitada toda la ropa para ser examinada? Cuando me veía sola, y principalmente de noche, me parecía que el tiempo tenía la duración de la eternidad. Pero gracias a Dios, aquel período terminó. Después de cumplida su misión,
una de esas señoras volvió varias veces a visitarme, convencida al fin de la verdad. La víspera de la partida fue el día de las visitas. Pasaron junto a mí todas las pequeñas pacientes del refugio, a quienes di caramelos y con quienes recé por todos los de la casa. Mi hermana se sentía otra y todas lo notaron. Fui visitada, tal vez, por 1500 personas. Los policías tuvieron que intervenir para mantener el orden. Me agradó mucho. Uno de los policías encargado de mantener el orden se limitó a ponerse a mi lado, contentándose con decir de vez en cuando a la gente: pasen, pasen. ¡Qué impresión, mi Dios, aquel alboroto del pueblo! No valieron las súplicas de mi hermana para que se acabara todo aquello. No valieron de nada los policías. El mismo médico tuvo que ir a la ventana a decir que se debía acabar, porque no era posible más movimiento. Mucha gente creía que la enferma había muerto. Yo, de hecho, quedé humillada, abismada y cansadísimo con asco por los besos recibidos y las lágrimas que dejaron en mi rostro al decirme de una estima que no merezco ni quiero. La primera cosa que hice fue pedirle a mi hermana que me lavara. El día de la partida, el médico, que no dormía casi nada por la responsabilidad, llegó al refugio donde mucha gente esperaba poder visitarme, y después de estar un poco conmigo, dejó entrar a algunas personas. Se acercó a mi hermana y a mí y nos dice que la observación terminaba. Dejó que mi hermana comiera junto a mí y me dice: en el mes de octubre iré a Balasar y mi visita no será como médico, sino como amigo que las estima. Besé reconocida la mano del doctor Gómez de Araujo y le agradecí los cuidados que tuviera conmigo, e hice eso con toda sinceridad, pues sabía muy bien que aunque había sido áspero conmigo, mostró toda la seriedad con que debía ser tomado mi caso. El rigor científico con que fue examinado el ayuno de Alexandrina durante 40 días y 40 noches consta en el relato presentado por el doctor Gómez de Araujo, de la Real Academia de Medicina de Madrid, especialista en dolencias nerviosas y artríticas, bajo el título Un notable caso de abstinencia y de anuria. Allí se leen estas palabras decisivas: es para nosotros enteramente cierto que durante los 40 días de internamiento esta enferma no comió ni bebió, no orinó ni defecó, y esta circunstancia nos lleva a creer que tales fenómenos vengan desde tiempos anteriores. No podemos dudarlo. Hace 13 años, como nos informan, no sabemos. Y el doctor Araujo termina afirmando que en este extraño caso hay pormenores de que su abstinencia fundamental es de orden biológica, tanta duración de abstinencia de líquido y anuria
nos deja suspensos, aguardando que alguna explicación haga la verdadera luz. El certificado, firmado por el doctor Díaz de Acevedo y el doctor Carlos Alberto de Lima, dice: los abajo firmantes, doctor de Lima y doctor Díaz de Acevedo, certificamos que, habiendo examinado a Alexandrina María da Costa, de 38 años de edad, natural y residente de la feligresía de Balazar, certificamos que ella es portadora de una afección de comprensión medular que es la causa de su paraplegia. Atestiguamos también que, habiendo estado internada desde el día 10 de junio hasta el 20 de julio de 1943 en el refugio de parálisis infantil que está en Foz do Douro, bajo la dirección del doctor Gómez de Araujo y bajo la vigilancia hecha de día y de noche por personas confiables y deseosas de indagar la verdad, fue constatado que su abstinencia de sólidos y líquidos fue absoluta durante su internamiento, conservando su peso, temperatura, respiración, tensión, pulso, sangre y facultades mentales sensiblemente normales, constantes y lúcidas, y no habiendo durante esos 40 días ninguna evacuación de heces ni una mínima excreción de orina. El examen de sangre, recogido 3 semanas después de su internamiento, fue probado y se ve normal, por lo que la ciencia no puede explicarlo. Consideradas las verdades de la fisiología y la bioquímica, no se explica la supervivencia de esta enferma por motivos de esta abstinencia absoluta durante los 40 días del internamiento, debiéndose destacar que la enferma durante este tiempo respondió diariamente a muchas preguntas y sostuvo muchas conversaciones, manifestando la mejor disposición y la mejor lucidez de espíritu. En cuanto a los fenómenos observados los viernes a las 17 horas, entendemos que pertenecen a la mística, que será la que se pronuncie sobre dichos fenómenos. Firmas de los médicos. Consideración hecha por el doctor Manuel Díaz de Acevedo. Nadie, después de un estudio atento, puede afirmar que el cerebro de Alexandrina María da Costa es inestable y portador de ideas fijas, porque la enferma siempre presentó el más nítido equilibrio mental y el más admirable buen sentido, por lo menos durante los 3 años de mi asistencia clínica, y sus ideas fijas son solamente para la mayor gloria de Dios, la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Si esto, o cosa equivalente, es tener ideas fijas en el sentido despreciativo que la psiquiatría les atribuye, entonces los más ilustres luminarias de la ciencia, los mayores héroes de la santidad y de las grandes y elevadas acciones, como el Padre Cruz que la historia registra, no pasan de disminuidos mentales, y las mejores almas del mundo, la fina flor de la humanidad de la que Renan creía haberse aislado, pueden ser acusadas de tener ideas fijas, recayendo sobre ellas la desconfianza de ser histéricas, o en mayor o menor grado, o poseídas de cualquier tipo de psicosis. Felizmente,
pasó el tiempo para los mayores intelectuales contemporáneos en que la actividad mística era tenido como una inferioridad mental y hasta como una manifestación mórbida. Pasó el tiempo en que los místicos eran tenidos como desequilibrados, histéricos, anormales, psicasténicos, degenerados. Bergson probó en su obra Los dos caminos de la moral y de la religión que la mística era la actividad suprema del espíritu humano, mostrando que los místicos cristianos no eran locos ni desequilibrados, pero sin el mismo modelo del equilibrio, de la robustez, de la salud del espíritu. Y Carrel llegó a esa misma conclusión en su libro El hombre, ese desconocido. Así podemos afirmar que Alexandrina está dotada de un cerebro lleno de equilibrio y de un admirable buen sentido, siendo sus ideas fijas aquellas que deberían poseer todos los cristianos que quieren honrar a su Maestro y Señor. No puede tener un cerebro inestable y ser histérica aquella que, teniendo carácter firme, constante y resuelto, es señora de sí y de sus pasiones, y verdaderamente fiel a sus resoluciones hasta su cumplimiento exacto. No puede tener un cerebro inestable, ni puede ser sospechosa de ser histérica, quien desde su infancia le prometió a Dios servirlo con toda su alma y corazón, y siempre lo ha hecho con constancia y heroísmo, y en medio de los mayores dolores y de las mayores alegrías espirituales, sin cambios de humor y sin la menor incoherencia en sus actos, en sus palabras y en sus actitudes, practicando las virtudes cristianas con la mayor perfección y el más perfecto buen sentido, sin imaginaciones desarregladas y sin extravagancias morales o físicas, dominando siempre los movimientos de su corazón y de sus pasiones. Los histéricos, según los psiquiatras, tienen una imaginación ardiente, una tendencia a ser mentirosos, hacia la vanidad y la coquetería. Son irascibles y exagerados en todo, y nosotros podemos observar que Alexandrina tiene una imaginación bien regulada, de manera que no se nota inmoderación en sus actitudes o palabras. Tiene un amor indecible a la verdad. Es la humildad personificada y en el sentido cristiano es sensata, muy sencilla, pero muy inteligente, paciente hasta el heroísmo, nunca triste ni melancólica, siempre serena y resignada, sencilla, ordenada y coherente, en nada exagerada, siendo su mayor gusto que nadie se ocupe de ella. Alexandrina no presentó nunca, tanto de niña como de adulta, los menores síntomas de histeria, y eso que los ayunos totales y la anuria prolongada mata, y ella no murió durante los 40 días de anuria y abstinencia absoluta de sólidos y líquidos, como fue constatado por varios testigos. Y esto no puede explicarse de forma científica, por lo que es necesario aguardar una explicación clara para que se haga la luz. Clasificarla de histérica
por sus ideas fijas, que son el amor de Dios y la salvación de las almas, es ciertamente un preconcepto que Renan admiraría. Agregamos el relato de otro especialista, realizado después de examinar los relatos concernientes al caso. Al regresarle al padre Pino los relatos sobre el caso singular de Alexandrina María da Costa, le agradezco la oportunidad de conocer hechos tan curiosos y poder estudiarlos y interpretarlos como médico neurólogo. Considero muy importante la relación presentada al arzobispo de Braga por su confesor y director espiritual. A mi ver, no es posible explicar por medios puramente médicos y científicos lo que pasa en Alexandrina. Nada hace suponer que se trate de un caso de histeria, sobre todo porque es muy largo el tiempo que pasó y viene pasando sin tomar alimento. Igualmente, creo que no se trata de engaño, pues la comisión, que pudo observarla por 40 días y 40 noches bajo rigurosa vigilancia en la casa de salud, pudo constatar que su abstinencia alimenticia era total. Esta ausencia absoluta de consumo de sustancias nutritivas durante tan largo espacio de tiempo, cerca de 14 años, no es compatible con la vida y mucho menos con el mantenimiento de la temperatura normal del cuerpo, con la respiración, del pulso, de la tensión arterial. Hasta sus funciones psíquicas habrían debido presentar obnubilación. Sin embargo, se verifica que su vida intelectual es intensa, sus relaciones afectivas son perfectas, sus facultades y sus sentimientos son normales. Se trata de un caso extraordinario, excepcional, no explicable por medios naturales o por datos científicos. Con respecto al progreso de la mielitis, responsable de la parálisis, no tiene nada que ver con la abstinencia de alimentos, siendo solamente una dolencia paralela. Firmado Ruiz João Márquez, profesor de Ciencias Médicas de la Facultad de Ciencias Médicas de Pernambuco, profesor de la Facultad de Medicina de Recife, profesor de Nutrición de la Escuela de Servicio Social de Pernambuco, presidente de la Sociedad Pernambucana de Gastroenterología y Nutrición.